No importa cuántas veces hayas escuchado que todas las mujeres son diferentes. La realidad es que, aunque cambien los rostros, las culturas o las historias, la naturaleza humana tiene patrones que se repiten. Y esos patrones, si sabes identificarlos, se convierten en palancas de poder. Maquiavelo lo entendía mejor que nadie, no se trata de encantar, se trata de gobernar percepciones. Hoy no voy a hablarte de flores, poemas o cenas a la luz de las velas. Eso es lo que un hombre promedio hace cuando quiere gustar. Y tú no estás aquí para ser promedio. Estás aquí para comprender qué grietas psicológicas existen y cómo puedes utilizarlas para que ella piense en ti cuando no estás, para que se pregunte qué tienes que no puede encontrar en otro. Si esto ya te incomoda, bien. La incomodidad es la señal de que vas a escuchar algo que choca con lo que te enseñaron. Toda tu vida te repitieron que la atracción es cuestión de suerte o química, pero nadie te dijo que la química también se provoca. El amor, el deseo y la obsesión no son accidentes. Son el resultado de estímulos bien colocados. Maquiavelo jamás escribió sobre seducción directamente, pero sí entendía que quien controla las percepciones controla las reacciones. Y eso es exactamente lo que aprenderás hoy. Muchos hombres creen que usar estrategia en el juego de la atracción es manipulación, como si las mujeres vivieran en un estado de inocencia y pureza. Pero si eres honesto, sabes que ellas también tienen sus trucos, sus pruebas y sus juegos para medir tu valor. Entonces, la pregunta no es si el juego existe, sino si tú quieres jugarlo ciego o con los ojos abiertos. Hay debilidades universales que, por orgullo o desconocimiento, pocos se atreven a explorar. No porque sean un misterio indescifrable, sino porque nos entrenaron para sentir culpa al usarlas. Pero Maquiavelo te diría que la moralidad es un lujo que no todos pueden permitirse si quieren ganar. Esto no va de hacer daño. Va de saber dónde está la palanca y cómo moverla sin romperla. Porque cuando conoces las reglas ocultas, puedes decidir si las usas o dejas que otros las usen contra ti. En este video no voy a darte frases hechas ni consejos de revista. Voy a entregarte 9 puntos que, si los dominas, te pondrán en una posición que el 90% de los hombres nunca alcanzará, la posición de quien no persigue, sino que atrae. Antes de seguir, quiero que pienses en esa mujer que más te ha obsesionado en la vida. ¿Qué tenía? ¿Qué hacía que no podías dejar de pensar en ella? Ahora imagina que tú pudieras provocar ese mismo efecto en otra persona, de forma consciente. Suena poderoso, ¿verdad? Porque lo es. Y eso es precisamente lo que incomoda, aceptar que el deseo se puede fabricar. La mayoría de hombres vive con la falsa idea de que si eres tú mismo, todo se dará solo. Lo que no entienden es que ser tú mismo no significa mostrarlo todo desde el primer día. El misterio es parte de ti, esconderlo no es mentir, es dejar que la otra persona descubra lo justo para querer más. Aquí no vamos a hablar de hacerte el inaccesible de forma infantil o fingir desinterés. Vamos a hablar de estrategias que despiertan emociones profundas, y una vez despiertas, esas emociones trabajan a tu favor sin que tengas que forzarlas. Tal vez ahora pienses, esto es manipular. Y yo te pregunto, ¿acaso no manipulan la televisión, las redes sociales y la publicidad tus deseos todos los días? La diferencia es que ellos lo hacen para vaciar tu billetera, y tú puedes hacerlo para llenar tu vida de las personas que realmente quieres. Maquiavelo decía que no es necesario ser bueno, pero sí parecerlo. La atracción funciona igual, no tienes que ser perfecto, solo saber mostrar las partes que generan el efecto que buscas. En esta conversación vamos a tocar terreno peligroso. Porque una vez que sepas esto, no podrás desaprenderlo. Y el poder, como siempre, puede usarse para bien o para mal. Si eres débil, usarás esto para alimentar tu ego. Si eres fuerte, lo usarás para crear conexiones que te beneficien y que duren más que una noche. Por eso, mientras avanzamos, quiero que tengas claro algo, el control no está en hacer que todos te deseen. Está en elegir a quien le das acceso a ti. No subestimes lo que estás a punto de escuchar. Algunos se burlarán, otros se indignarán, y unos pocos lo aplicarán y cambiarán su vida para siempre. La diferencia estará en quien tiene el valor de actuar. Estas 9 debilidades no son teoría.
Son comportamientos que veo cada día en mujeres que parecen seguras de sí mismas y sin embargo reaccionan igual que cualquier otra cuando alguien sabe dónde tocar. Cada punto que voy a revelarte será como encender una luz en una habitación donde antes estabas a oscuras. Y una vez que la luz se enciende, es imposible volver a no ver lo que viste. No quiero que tomes esto como un manual para jugar con sentimientos. Quiero que lo veas como un mapa para dejar de jugar en desventaja. Porque el mundo de la atracción no es justo. Y mientras tú sigues esperando que ella vea lo bueno en ti, otros están moviendo piezas sin que te des cuenta. Hoy dejarás de ser espectador y empezarás a ser estratega. Así que afila la mente, abre los ojos y prepárate. Porque lo que viene no es para hombres que quieren gustar, es para hombres que quieren que los recuerden. La pregunta es, ¿estás listo para escuchar lo que nadie más se atreve a decirte? 1. La necesidad de validación constante. La primera debilidad es tan común que está en todas partes, pero tan bien disfrazada que muchos hombres no la ven. No importa cuán segura parezca una mujer, siempre habrá un rincón dentro de ella que necesita sentir que todavía puede conquistar, gustar y ser deseada. Y ahí es donde un hombre estratégico actúa. Maquiavelo diría que el poder no está en dar todo lo que la otra persona quiere, sino en dosificarlo. Si tú eres el que entrega validación sin filtro, te conviertes en uno más de la lista de admiradores. Pero si eres el que sabe cuándo y cómo darla, te conviertes en un reto. Y los retos son adictivos. Imagina esto, conoces a una mujer que está acostumbrada a recibir halagos cada vez que sube una foto o entra a un lugar. Todo el mundo se desvive por decirle lo hermosa que es. Ahora llegas tú y no caes en ese patrón. No la ignoras, pero tampoco le entregas el aplauso fácil. En vez de decirle lo obvio, haces comentarios que la hagan pensar, que la hagan sentir vista más allá de lo superficial. No es que linda estás, es me gusta como siempre encuentras la forma de llamar la atención sin decir una palabra. Es un elogio, sí, pero envuelto en un desafío. Ese tipo de interacción activa su curiosidad. Le das una chispa, no una hoguera. Y cuando alguien quiere más fuego, tiene que acercarse. Ahí está la diferencia, en lugar de perseguir, haces que ella se acerque. Lo peligroso aquí es que si te pasas de frío, puede perder el interés. Por eso la clave es la alternancia, dar un destello de validación y luego retirarte. Como una droga en microdosis. Este patrón crea una tensión psicológica poderosa. ¿Qué piensa él realmente de mí? Y cuando una mujer empieza a hacerse esa pregunta, ya no eres uno más, eres el hombre que logró desestabilizar su autopercepción y eso es inolvidable. Recuerda, Maquiavelo no hablaba de hacer favores porque sí, hablaba de dar lo justo para mantener a la otra persona atenta y necesitando más. En la atracción, ese principio es oro puro. Por eso, antes de entregarle toda tu atención, pregúntate, ¿quiero ser el aperitivo que olvida mañana o el misterio que no puede dejar de intentar descifrar? 2. El miedo a perder lo que ya tiene. Si hay algo que activa decisiones rápidas en cualquier ser humano, es la sensación de que algo valioso está a punto de escaparse. Y en las mujeres, este instinto se activa con fuerza cuando sienten que la atención, el interés o la conexión que ya tienen contigo podría desaparecer. Maquiavelo lo sabía, el poder no solo está en lo que das, sino en lo que puedes quitar. En política, es la amenaza de perder un aliado, en seducción, es la posibilidad de que tu presencia deje de estar disponible. Imagina que llevas días conversando con ella, creando tensión y complicidad. Ella se siente cómoda, segura de que tu interés es estable. De pronto, sin previo aviso, empiezas a espaciar tus mensajes, a responder con menos rapidez, a mostrar que tu atención está ocupada en otras cosas. No hay drama, no hay reclamos, solo un cambio sutil. Esa pequeña variación rompe su zona de confort y despierta el miedo a perder algo que daba por seguro. Y cuando algo se percibe como escaso, su valor se multiplica. Este principio funciona porque el deseo no crece en la abundancia constante, sino en la intermitencia controlada. Si siempre estás ahí, eres paisaje, si a veces estás y a veces no, te conviertes en el fenómeno que todos esperan ver de nuevo. El truco está en no hacerlo de forma abrupta o artificial, porque ahí parecerás manipulador.
Lo correcto es integrarlo en tu vida real, mostrar que tienes un mundo propio, ocupado, donde ella es una parte importante, pero no el centro absoluto. Cuando ella percibe que puede perderte, su mente empieza a trabajar en tu dirección, piensa más en ti, se pregunta qué haces, con quién estás y, sin darse cuenta, empieza a buscar maneras de reconectar. Maquiavelo lo aplicaba en política retirando beneficios para que los súbditos los valoraran más. Aquí, el beneficio eres tú. La pregunta que debes hacerte es, ¿prefieres ser tomado por sentado o provocar que ella se esfuerce por mantenerte cerca? 3. La atracción por lo que no puede controlar. Existe una verdad incómoda que Maquiavelo entendía bien: lo que no puedes controlar obsesiona. Y en las mujeres, esta atracción por lo incontrolable es un detonante brutal cuando hablamos de deseo. La mayoría de hombres cae en la trampa de volverse predecible. Responden siempre igual, se comportan siempre igual y muestran siempre la misma cara de la moneda. Es cómodo, sí, pero el confort mata el deseo. Lo que la mantiene intrigada es no poder anticipar tu próximo movimiento. Piensa en la última vez que una persona te desconcertó. No sabías si te iba a sorprender, retar o seducir. Esa incertidumbre es adictiva porque el cerebro se engancha tratando de encontrar un patrón que no existe. Ahora, trasládalo a tus interacciones, en lugar de mostrar siempre el mismo lado complaciente, deja ver matices distintos. Un día puede ser intenso y directo, otro, distante y reflexivo. Un día la invitas a algo planeado, otro, la sorprendes con algo improvisado. Este desbalance controlado genera un campo magnético psicológico. Ella no puede predecirte, y eso hace que busque más interacción para tratar de entenderte. Maquiavelo sabía que quien es totalmente predecible pierde su ventaja. En la política, eso significa ser derrocado; en la atracción, significa volverte aburrido. Ojo, no se trata de ser incoherente o errático, sino de manejar un rango emocional amplio. Mostrar que eres capaz de pasar de la calma a la intensidad, de la seriedad al juego, sin perder autenticidad. Cuando ella siente que no puede controlarte ni anticiparte, despiertas una parte de su instinto que la empuja a querer descubrirte más. Y esa curiosidad, si la alimentas bien, se transforma en conexión profunda y deseo. La pregunta que te dejo es: ¿quieres ser un libro que se lee en una tarde o una saga que no puede dejar de comprarse? 4. La fascinación por el estatus social y la validación externa. Maquiavelo sabía que el prestigio es una de las armas más silenciosas y efectivas para influir en los demás. En la atracción, el estatus, real o percibido, actúa como un imán. No se trata solo de dinero o fama, sino de la forma en que el mundo te percibe y de cómo ella reacciona a esa percepción. Las mujeres, incluso las más independientes y seguras, sienten curiosidad por el hombre que es valorado por otros. No es solo que él es interesante, es que él es interesante para todos. Y ese reconocimiento externo funciona como un certificado invisible de valor. Aquí es donde muchos fallan: intentan vender un estatus que no tienen, exagerando logros o fingiendo una vida que no existe. El verdadero poder está en construir una realidad que no necesite gritarse, pero que se vea. Que cuando entres a un lugar, la gente te salude, se note que tienes conexiones, que tu tiempo vale. Imagina la diferencia entre un hombre que le dice soy exitoso y uno que no lo menciona, pero está rodeado de personas que lo respetan y lo buscan. El segundo no necesita explicarse, su entorno lo hace por él. En redes sociales, esto se traduce en mostrar una vida activa, no solo selfies. Actividades, proyectos, momentos con personas interesantes. No es alardear, es dejar que las imágenes cuenten la historia que las palabras no deberían. Cuando una mujer percibe que eres un hombre validado por otros, automáticamente aumenta tu valor en su escala interna. Y si además no estás disponible para todo el mundo, ese estatus se mezcla con escasez y el resultado es atracción multiplicada. Maquiavelo aconsejaba en política rodearse de símbolos de poder para que los demás lo asumieran como legítimo. Aquí, esos símbolos pueden ser tu entorno, tu red social, tu forma de presentarte. La clave es que no sea un montaje. El estatus real se construye con tiempo y coherencia. Y una vez que lo tienes, no hace falta sobreexponerlo, basta con que ella lo vea en acción.
Así que pregúntate, ¿estás proyectando el valor que quieres que ella perciba o sigues esperando que lo adivine? 5. La vulnerabilidad bien administrada. Maquiavelo no hablaba de mostrar debilidad en sus textos, pero sí entendía el arte de parecer humano para ganarse la lealtad. En el juego de la atracción, la vulnerabilidad funciona igual. Cuando está bien administrada, se convierte en un arma de conexión emocional profunda. La mayoría de hombres cree que para atraer deben proyectar una imagen de fortaleza inquebrantable, casi robótica. Y sí, la solidez atrae, pero lo que genera vínculo es mostrar que, bajo ese control, también eres humano. La clave está en el equilibrio, no es llorar tus problemas en la primera cita ni mostrar inseguridades como bandera, sino dejar que, de vez en cuando, se vean las cicatrices que te hicieron fuerte. Contar una historia personal que explique quién eres, una derrota que te enseñó una lección, un momento en el que tuviste miedo y aún así actuaste. Esto rompe el molde del macho perfecto y despierta en ella algo muy poderoso, la necesidad de cuidar. Es un instinto que, aunque algunas quieran negar, sigue presente. No porque seas débil, sino porque eres lo bastante seguro como para dejarla ver un fragmento de tu vulnerabilidad. Cuando lo haces bien, esa apertura no disminuye tu valor, lo multiplica. Porque te convierte en un hombre tridimensional, no en una caricatura. Maquiavelo usaba esta táctica mostrando, en ciertos momentos, que también dependía de la cooperación de otros. Eso hacía que las personas se sintieran importantes para él y reforzaran su lealtad. Tú puedes aplicar lo mismo, permitir que ella sienta que aporta algo que nadie más aporta. La vulnerabilidad bien administrada no te hace menos dominante, te hace más real, más confiable y más memorable. Y cuando una mujer siente que conoce un lado tuyo que casi nadie ve, se crea una conexión que es muy difícil romper. Así que pregúntate, ¿estás dejando que te vean solo como un muro, o también como el hombre que lo construyó? 6. El deseo de sentirse única. Si hay un talón de Aquiles que atraviesa culturas, edades y personalidades, es este: toda mujer quiere sentir que, para ti, es distinta a todas las demás. No necesariamente la única en tu vida, pero sí la única en tu mente en ese momento. Y cuando logras que sienta esto, rompes cualquier comparación que pueda hacer contigo. Maquiavelo entendía que el pueblo debía creer que su líder los valoraba de forma especial, aunque gobernara a miles. La percepción de exclusividad genera lealtad y en seducción genera obsesión. Esto no significa llenar su oído de frases vacías como nunca conocí a alguien como tú. Las palabras baratas se olvidan. Lo que la hace sentirse única son las experiencias y las observaciones que demuestran que la ves como nadie más la ve. Por ejemplo, todos pueden decirle que tiene una bonita sonrisa, pero pocos notarán que, cuando se ríe de verdad, cierra los ojos de cierta forma. Todos pueden decir que es inteligente, pero casi nadie comentará la forma en que estructura sus ideas o cómo cambia el tono de voz cuando habla de algo que le apasiona. Este nivel de detalle crea la sensación de que tú no solo la ves, la observas. Y cuando una mujer se siente observada de esta manera, se genera una conexión íntima incluso en medio de una multitud. Pero aquí está la trampa: si exageras, pierde efecto. Si lo haces con cada mujer que conoces, se convierte en un truco barato. La exclusividad solo existe cuando realmente seleccionas a quien se la das y cuándo. Maquiavelo decía que no todos debían recibir el mismo trato, porque la diferenciación es parte del poder. En tu caso, es saber qué gestos, palabras o atenciones reservas solo para ella, y no para el resto. Cuando logras que sienta que, contigo, ocupa un espacio que nadie más puede ocupar, creas una barrera invisible contra otros hombres. Puede que ellos sean atractivos o interesantes, pero no la hacen sentir como tú. Así que pregúntate, ¿estás dando una experiencia que cualquiera puede replicar o estás construyendo algo que solo tú puedes ofrecer? 7. La atracción por el hombre que representa un reto. En el juego de la atracción, lo fácil se disfruta, pero lo difícil se persigue. Una de las debilidades más universales es que las mujeres tienden a sentirse más intrigadas por aquel que no se entrega por completo desde el primer momento. Maquiavelo entendía que el valor de algo se multiplica cuando no está al alcance de todos. En la política, era el acceso limitado al poder; en seducción, es el acceso limitado a ti.
Un hombre que siempre está disponible, que siempre dice que sí, que nunca pone límites, se vuelve predecible y pierde misterio. En cambio, aquel que selecciona sus momentos, que sabe decir no con calma, que no se deja arrastrar por cada invitación o mensaje, crea una tensión magnética. No se trata de jugar a hacerse el difícil como estrategia barata, sino de tener una vida tan llena de propósito, actividades y estándares, que naturalmente no puedas, ni quieras, estar a disposición constante. Eso comunica que tu tiempo y tu atención tienen valor. Y aquí ocurre algo curioso. Cuando una mujer siente que no te tiene del todo, su mente empieza a trabajar en cómo conseguirlo. Se involucra más, piensa más en ti, busca maneras de impresionarte. No porque lo necesite, sino porque el reto despierta en ella un instinto de conquista. En política, Maquiavelo aconsejaba que el gobernante no se mostrara demasiado familiar, para no perder autoridad. En atracción, ese principio se traduce en no regalar tu presencia sin que haya un contexto que la merezca. La clave está en la proporción, demasiado inaccesible y se cansará, demasiado accesible y perderá interés. El reto funciona cuando hay suficientes pequeñas victorias que la animen a seguir intentando. Cuando logras encontrar ese equilibrio, dejas de ser un hombre más en su radar y te conviertes en la meta que no está dispuesta a dejar pasar. Así que pregúntate, ¿estás ofreciendo un reto emocionante o te has convertido en un premio que se entrega sin esfuerzo? 8. La necesidad de sentirse comprendida sin palabras. Hay una debilidad silenciosa que pocas mujeres admitirán, pero que tiene un peso enorme. Quieren sentir que hay alguien que las entiende incluso cuando no hablan. No se trata de leer la mente, sino de captar los matices que los demás ignoran. Maquiavelo sabía que para influir en alguien no basta con imponer ideas, hay que hacer que la otra persona sienta que tú ya conoces su mundo interno. En la seducción, este principio es igual de poderoso. Cuando ella percibe que entiende sus gestos, sus pausas, sus cambios de tono, empieza a verte como alguien con quien puede bajar la guardia. La mayoría de hombres escucha para responder. El hombre estratégico escucha para comprender. Y no solo con los oídos, sino con los ojos y la intuición. Notas cuando algo la incomoda aunque no lo diga. Detectas que está feliz aunque intente disimularlo. Sabes cuando necesita espacio y cuando necesita cercanía. Esto crea una conexión invisible que no se puede forzar. Ella empieza a sentir que contigo no necesita explicar cada detalle porque tú ya lo captas. Y eso, en un mundo donde casi nadie presta atención real, es adictivo. Imagina que sales con ella y, sin que lo pida, le das su bebida favorita porque recuerdas la primera vez que la mencionó. O que cambias de tema justo cuando notas que uno la incomoda. Son gestos pequeños que comunican algo grande: te veo, te escucho, te entiendo. El peligro está en exagerar. Si intentas mostrar que lo sabes todo sobre ella demasiado rápido, se sentirá invadida. La comprensión auténtica se construye con paciencia, observación y presencia. Maquiavelo decía que el príncipe debía conocer a su pueblo mejor que ellos mismos para gobernar con eficacia. Aquí, conocerla de esa manera no es para gobernarla, sino para generar una lealtad emocional que otros no podrán igualar. Cuando una mujer siente que tú la comprendes sin palabras, creas un tipo de intimidad que ni el hombre más atractivo físicamente puede replicar si no tiene esa sintonía. Así que pregúntate, ¿estás escuchando para contestar o estás escuchando para entender? 9. El magnetismo del hombre que no teme perderla. Esta es quizá la debilidad más peligrosa y la que menos hombres se atreven a manejar. La mayoría actúa desde el miedo, miedo a decir algo que la incomode, miedo a poner límites, miedo a que si no complacen en todo, ella se vaya. Y es justamente ese miedo lo que los vuelve prescindibles. Maquiavelo entendía que el que teme perder el poder ya ha empezado a perderlo. En la atracción, pasa igual. Cuando ella siente que tu mundo se derrumbaría si se aleja, tu valor cae. Pero cuando percibe que tu vida seguiría con la misma dirección y fuerza aunque ella no esté, ocurre algo contraintuitivo, empieza a invertir más para quedarse. Esto no significa frialdad ni indiferencia. Significa que tu eje no se tambalea por una sola persona. Que tus metas, tu propósito y tu identidad no dependen de su aprobación. Que la quieres, sí, pero no la necesitas para funcionar.
Esa independencia real transmite un mensaje silencioso: estoy contigo porque quiero, no porque no tenga otra opción. Y eso te coloca en una posición de poder emocional que es muy difícil de romper. En política, Maquiavelo aconsejaba a los líderes no mostrar desesperación, porque la desesperación huele a derrota. En seducción, no mostrar miedo a perderla proyecta abundancia emocional y opciones, incluso si no las mencionas. Cuando una mujer se da cuenta de que no puede manipularte con la amenaza de irse, cambia la dinámica. Ya no se trata de que tú la retengas, sino de que ella quiera quedarse. Y esa elección voluntaria es 1000 veces más poderosa que cualquier obligación o dependencia. El hombre que no teme perderla no se aferra, seduce desde la libertad. Y esa libertad, paradójicamente, es la que muchas mujeres buscan sin saberlo. Así que la pregunta final es: ¿estás actuando desde la escasez o desde la abundancia de saber que, pase lo que pase, seguirás siendo tú? La verdad es que estas 9 debilidades no son un truco de una noche ni un manual para impresionar en la primera cita. Son piezas de un ajedrez psicológico que, si aprendes a mover bien, cambian el juego para siempre. No se trata de manipular por capricho, sino de entender que la atracción, como el poder, se construye sobre percepciones, emociones y dinámicas que la mayoría ignora. El hombre común vive reaccionando, el hombre estratégico diseña cada movimiento. Maquiavelo decía que el fin justifica los medios, pero tú debes decidir cuál es el fin. ¿Quieres una colección de interacciones vacías o una conexión tan intensa que deje huella? Porque estas debilidades pueden usarse para ambos caminos. Recuerda, la fuerza de un hombre no está en lo que dice, sino en lo que provoca. No en gritar su valor, sino en proyectarlo hasta que el mundo lo asuma sin discusión. Cada punto que has escuchado aquí es una puerta. Algunas abren a relaciones más profundas, otras a juegos de poder y deseo. El verdadero estratega sabe cuándo cruzar cada una y cuándo cerrarla. Y ahora te pregunto, ¿cómo lo haría Maquiavelo? Si hoy ya sabes cómo penetrar en el territorio emocional más vulnerable de una mujer, ¿qué harás con ese conocimiento? Porque, en este juego, la información es poder, pero el poder solo pertenece a quien se atreve a usarlo. Te leo en los comentarios.